El 8 de septiembre de 1964, una avioneta irrumpió en el nublado horizonte de las Islas Malvinas. Sin muchas formalidades, aterrizó en la pista del hipódromo de Puerto Argentino y de su interior descendió Miguel Fitzgerald, un piloto argentino. Él sabía que lo que estaba haciendo podía costarle la vida, así que actuó con rapidez. Desplegó una bandera celeste y blanca ante la mirada atónita de los soldados británicos que custodiaban el archipiélago y pidió ser recibido por el gobernador. Cuando vio que su misión estaba a punto de complicarse, emprendió la retirada con la certeza de haber cumplido un anhelo compartido por muchos pilotos y por un país entero: reivindicar la soberanía argentina y hacer que nuestra bandera flameara nuevamente, aunque fuera por un instante, en esas tierras. En este video hablaremos sobre una lucha que atravesó todas las etapas: bélica, diplomática, cultural y educativa. La insistencia argentina por recuperar las Islas Malvinas comenzó mucho antes de la guerra de 1982 y pasó por periodos de apatía e incluso de desinterés por parte de los gobiernos. ¿Cuáles son los argumentos argentinos para sostener el reclamo? ¿Por qué tras tantos años no parece haber una solución cercana? ¿Y qué motiva a los británicos a mantener su ocupación en las islas? Sería injusto situar el origen de las Malvinas en 1501, cuando Américo Vespucio avistó las costas más australes de lo que hoy es Argentina, ya que existen indicios de presencia humana en la región desde épocas prehistóricas. Un artículo publicado en Science y respaldado por investigaciones del CONICET sugiere que los yaganes o yámanas, un pueblo originario, podrían haber llegado al archipiélago. Se hallaron depósitos de carbón, artefactos como puntas de proyectiles y huesos de lobos marinos, aunque la evidencia aún no es concluyente. De confirmarse, la historia de la ocupación de las islas cambiaría radicalmente, desafiando la visión europea del descubrimiento de las Malvinas. En 1501, en medio de una tormenta, Vespucio distinguió la silueta de unas islas, pero no pudo acercarse lo suficiente. Años más tarde, Fernando de Magallanes, en una expedición financiada por Carlos I de España, se lanzó al mar en busca de nuevas rutas comerciales, en la que se convertiría en la primera vuelta al mundo, que quedaría marcada por enfermedades, hambre, motines y duros enfrentamientos con poblaciones locales. De los 239 tripulantes iniciales, solo 18 lograrían completar la travesía, y ni siquiera Magallanes formaría parte de ese grupo. Determinar quién fue el descubridor oficial de las Malvinas es un debate abierto. Andrés de San Martín, cartógrafo de la expedición de Magallanes, confeccionó el primer mapa donde aparecen. Sin embargo, una versión popular le atribuye el hallazgo a Esteban Gómez, un marinero experimentado que se separó de la expedición y, por accidente, habría llegado al archipiélago. En una excelente y pormenorizada descripción, el programa Historia en Podcast relata los principales hechos ocurridos desde esas primeras exploraciones en el siglo XVI hasta finales del siglo XX, cuando estalló la Guerra de Malvinas. En términos generales y a efectos de este video, vale mencionar algunos puntos claves que sirven para entender de dónde provienen los argumentos que plantea Argentina para defender la soberanía en las islas, así como el origen de la postura británica respecto a la ocupación de ese territorio. Para los ingleses, la llegada del capitán John Davis en el barco Desiree situó al descubrimiento de las islas un 14 de agosto de 1592. Al igual que en el caso de Vespucio, casi un siglo antes, un temporal lo habría lanzado de forma fortuita hasta las islas. Para los historiadores, esta versión no tiene mucho sustento y no sirve como precedente para justificar el derecho británico sobre las islas, ya que Davis no desembarcó en ellas, solo las vio. La segunda tesis británica está fechada en 1574, unos años antes de Davis, y tiene por protagonista a Richard Hawkins, quien hasta tuvo el atrevimiento de bautizarlas con su apellido. Pero el nombre que los ingleses le pusieron a las Malvinas llegaría recién en 1690 con otra expedición británica financiada por Anthony Carey, quinto vizconde de Falkland, tesorero de la Real Armada Británica. Esa misma expedición marcó también el desembarco británico en las islas, aunque no con la idea de tomar posesión de ellas, sino para que la tripulación pudiera cazar focas y pingüinos. De modo que, si bien pusieron los pies en el territorio, no hubo ocupación como tal en ese momento, ni por los siguientes 76
años. Hay registro de más avistamientos de las islas por parte de holandeses, españoles y franceses, pero el momento clave llegó en 1764, cuando el conde Louis Antoine de Bougainville no solo desembarcó, sino que también ocupó la isla y estableció el asentamiento Saint Louis en la isla oriental. Pero las Malvinas son dos, y por esos años del siglo XVIII la información no se difundía tan rápido como ahora, y casi al mismo tiempo en que los franceses hacían base en una isla, a la otra llegaban los británicos para fundar Puerto Egmont. Los españoles no dejaron pasar esta situación y se instaló un clima de tensión entre los imperios. Para España, las islas eran propiedad innegable de su corona, como todas las colonias de la región, y estableció una importante cantidad de gobernadores hasta 1810. Esto marcaría un precedente importante para los argumentos que Argentina esgrimiría hasta nuestros días. Si el virreinato del Río de la Plata era territorio español, también lo eran las Islas Malvinas y demás islas del sur, y con la independencia, todo el archipiélago pasaría a ser de las Provincias Unidas del Río de la Plata y más tarde de Argentina. Pero la disputa estaba lejos de resolverse. Tras la independencia, barcos pesqueros y balleneros de distintas banderas explotaban los recursos de las islas sin control. Para afianzar su soberanía, Argentina estableció una comandancia militar en 1829, nombrando a Luis Bernet como gobernador. Para 1830 en las islas nacieron los primeros malvinenses, entre ellos una hija de Bernet. Sin embargo, al mismo tiempo, empresarios británicos comenzaron a interesarse en las riquezas del archipiélago. Y así, en 1831, Bernet ordenó la captura de 2 barcos estadounidenses que cazaban focas ilegalmente, lo que desató un conflicto diplomático, y la respuesta no tardó en llegar. El 31 de diciembre de 1831, el capitán Silas Duncan de la Armada estadounidense, al mando de la corbeta Lexington, atacó Puerto Soledad, destruyó las instalaciones, dejó las islas en un estado de abandono y las declaró sin dueño. Este ataque no fue una invasión ni significó que Estados Unidos quisiera quedarse con las islas, simplemente querían vengar la captura de sus barcos y evitar que Argentina intentara establecer control sobre la zona. No se trató de una ocupación formal, pero este ataque debilitó la presencia argentina y allanó el camino para todo lo que vendría después. 2 años más tarde, en enero de 1833, el Reino Unido, aprovechando que las islas habían quedado golpeadas, tomó posesión de ellas mediante una operación naval. El 3 de enero, los buques británicos Clio y Tyne llegaron a Puerto Soledad bajo el mando de John James Onslow, quien exigió la rendición de las autoridades argentinas y el retiro de su bandera. La guarnición argentina, liderada por el comandante José María Pinedo, era reducida y no contaba con medios para resistir un enfrentamiento con la flota británica. Si bien Pinedo protestó formalmente, al no contar con refuerzos desde Buenos Aires, se vio obligado a retirarse con su tripulación a bordo de la goleta Sarandí, dejando atrás a los pobladores. Entre ellos había trabajadores criollos y mestizos que habían sido llevados a las islas años atrás por Luis Bernet. Tras la partida de Pinedo, el Reino Unido no estableció una colonia formal de inmediato, sino que dejó las islas bajo la administración de algunos empleados británicos y antiguos trabajadores de Bernet. Con el tiempo, Londres consolidó su dominio sobre el archipiélago, reemplazando progresivamente a la población argentina por colonos británicos, en un control que, pese a algunos intentos de resistencia, se mantendría hasta la actualidad. Uno de esos intentos de resistencia ocurrió el 26 de agosto de 1833, cuando un grupo de gauchos y expescadores, liderados por Antonio Rivero, se sublevó contra las autoridades británicas, quienes habían impuesto condiciones de vida extremadamente precarias para los isleños, dejándolos sin provisiones adecuadas y sin pagarles por su trabajo. Rivero, cansado de los abusos, organizó un alzamiento junto a otros 8 hombres armados con boleadoras y facones. En el ataque asesinaron a 5 personas, entre ellas al administrador designado por los británicos. Durante varios meses, la bandera británica no fue izada y los rebeldes tomaron el control de Puerto Soledad. Sin embargo, en enero de 1834, la rebelión llegó a su fin con la llegada de los buques británicos Challenger y Hopeful, que iniciaron una persecución contra los sublevados. Rivero y su grupo fueron capturados y trasladados a Londres para ser juzgados, pero luego fueron liberados ya que no existía un marco legal británico que permitiera procesarlos por los hechos ocurridos en Malvinas. En los siguientes 149 años, todo intento de recuperar las islas se llevó por carriles diplomáticos, hasta que se tomó el camino de la guerra.
Hasta ahora hicimos un repaso general de una historia llena de acontecimientos que rara vez son difundidos. La enseñanza del tema Malvinas en las escuelas suele centrarse casi exclusivamente en la guerra del 82, dejando en segundo plano todo lo ocurrido antes del conflicto. Y sin ese contexto es difícil comprender cuáles fueron los pasos previos a una contienda que, según muchos historiadores y analistas, jamás debió haber ocurrido. Una vez establecida la ocupación británica en 1833, la postura argentina se inclinó por el acercamiento diplomático, el diálogo y los reclamos formales. Fue un proceso lleno de tensiones y crisis, pero bajo la premisa de que el conflicto no escalaría a una guerra, hasta que, en un contexto muy particular, finalmente ocurrió. A lo largo del siglo XIX y gran parte del XX, los distintos gobiernos argentinos, bajo diferentes nombres y estructuras políticas, buscaron recuperar las islas mediante estrategias diversas. Desde la propuesta de Juan Manuel de Rosas de ceder los derechos sobre las islas a cambio de la condonación de deudas, hasta pedidos ante la Organización de las Naciones Unidas y un proyecto de soberanía compartida con el Reino Unido, cuyos detalles hasta el día de hoy siguen siendo un misterio y nunca llegaron a concretarse. Además de ser un territorio disputado, las Islas Malvinas pasaron de ser un rincón remoto y marginal del mundo a convertirse en un punto estratégico clave. Durante las dos guerras mundiales, el archipiélago tuvo un papel importante, funcionando como base militar británica y escenario de enfrentamientos navales. El 8 de diciembre de 1914, a pocos meses de iniciada la Primera Guerra Mundial, se libró la Batalla de las Malvinas, un enfrentamiento entre una escuadra alemana y una británica en Puerto Argentino, rebautizado por los británicos como Port Stanley. La flota británica, equipada con barcos de mayor velocidad y artillería superior, logró una victoria decisiva, hundiendo varios buques alemanes y consolidando su dominio en el Atlántico Sur. A su vez, en 1939, durante los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, ocurrió la Batalla del Río de la Plata, el primer combate naval del conflicto. Aunque no se libró directamente en las Malvinas, la flota británica utilizó el archipiélago como base operativa y punto de reparaciones, reforzando aún más su importancia estratégica. Con estos antecedentes, parecía impensable que el Reino Unido renunciara a una posición tan valiosa en un punto remoto del mundo. Para los años 50, la tensión entre Argentina e Inglaterra fue en aumento, al punto de registrarse un desembarco argentino en las islas, que si bien no derivó en un conflicto mayor, dejó en claro que la disputa seguía latente. Una década después, en 1964, el piloto argentino Miguel Fitzgerald logró aterrizar en las islas e hizo flamear la bandera argentina, un episodio simbólico que generó gran impacto en la relación bilateral. Durante el resto de los años 60, Argentina mantuvo una postura de negociación. Sin embargo, en ese periodo ocurrieron varios episodios que aumentaron la tensión. Un tiroteo contra la embajada británica en Buenos Aires, un segundo vuelo fallido de Fitzgerald y una ola de manifestaciones antibritánicas, lo que llevó al Reino Unido a reforzar su presencia militar en las islas. A pesar de los incidentes, el objetivo seguía siendo el diálogo diplomático, y en 1966 se lograron avances significativos en esa dirección. En ese año, la resolución 2065 de la ONU reconoció oficialmente la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas y exhortó a Argentina y el Reino Unido a negociar una solución pacífica, teniendo en cuenta tanto los intereses de los isleños como las reivindicaciones argentinas. Este fue el primer gran respaldo internacional al reclamo argentino y abrió la posibilidad de negociaciones formales. Sin embargo, con el golpe de estado de Juan Carlos Onganía en ese año, seguido por una serie de gobiernos militares, el enfoque cambió por completo. La vía diplomática quedó en segundo plano y la política exterior argentina adoptó un tono más nacionalista, presionando directamente al Reino Unido. Con el tiempo, la disputa dejó de ser estrictamente diplomática y comenzó a migrar hacia lo bélico. Durante los años 70, la política argentina atravesó una profunda inestabilidad. Tras una sucesión de dictaduras, en 1973 regresó el peronismo al poder con Héctor Cámpora, quien rápidamente dejó su cargo para permitir el retorno de Juan Domingo Perón. Su muerte en 1974 dejó al país en manos de su esposa, Isabel Perón, cuyo gobierno quedó marcado por el crecimiento de la violencia política y la crisis económica.
En 1976, un nuevo golpe militar la derrocó, dando inicio a la dictadura más brutal de la historia argentina. Durante este periodo, el reclamo por las Malvinas siguió presente, pero quedó relegado frente a la represión interna y la crisis del país. A todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Se podría decir que los hechos que aceleraron que se desatara la guerra no comenzaron en las Malvinas en sí, sino en otras islas de la región que, aunque menos populares, son también parte de este largo conflicto. El llamado incidente de las Georgias del Sur, que se extendió del 19 al 31 de marzo de 1982, fue el chispazo que encendió la mecha de la guerra. Todo comenzó cuando el empresario argentino Konstantino Davidov desembarcó en las Georgias junto a 41 trabajadores bajo su mando. Su objetivo era simple: desmantelar antiguas instalaciones balleneras abandonadas y vender el material como chatarra. Para hacerlo, contaba con permisos otorgados por el Reino Unido, que administraba las islas. Sin embargo, mientras llevaban a cabo su trabajo, algunos de los operarios izaron una bandera argentina, lo que generó una reacción inmediata por parte de las autoridades británicas. Al igual que las Malvinas, las Georgias del Sur estaban bajo ocupación británica, y el hecho fue interpretado como una afrenta directa y un acto de provocación. El Reino Unido explotó el incidente en los medios internacionales, presentándolo como una invasión argentina. En respuesta, envió el Endurance, un buque de patrulla británico, con la orden de desalojar a Davidov y a todo su equipo. A partir de esto, la escalada fue imparable. Existen teorías sobre si el izamiento de la bandera fue una acción espontánea de los trabajadores o una maniobra intencional de la Armada Argentina, que ya venía considerando una acción militar en el Atlántico Sur. También hay quienes sostienen que los británicos pudieron haber exagerado el incidente deliberadamente para justificar un aumento de su presencia militar en la zona. Ante el endurecimiento británico, el gobierno militar argentino lanzó el operativo Alfa, un plan de recuperación de las Malvinas, enviando una flota con tropas rumbo al archipiélago. En paralelo, los servicios de inteligencia británicos detectaron estos movimientos y pidieron la intervención de Estados Unidos, buscando apoyo en caso de una escalada mayor. Y acá es donde todo adquiere nombres propios. En Argentina gobernaba Leopoldo Fortunato Galtieri. En las Islas Británicas, la primera ministra Margaret Thatcher se consolidaba como una líder dura y conservadora, conocida como la Dama de Hierro. Are we really going to fight a war with Argentina? Our objective is to recover the Falkland Islands. We have to do what is necessary to that. I wouldn't talk in terms of war. Declaration of war is something different. Let's not get into the technicalities. We must recover the Falkland Islands for Britain and for the people who live there, who are of British stock. Let's not say, is it war, is it not? The declaration of war is technically different in our technicality. We know what we have to do, and there are many different ways of achieving that objective. Let's hope that it is not the worst one. There are no technicalities about people losing their lives. I entirely agree. I entirely agree. Therefore, don't say, is it declaration of war or not? What matters is we recover those islands. What matters is that the fleet is on its way. We shall have to adjudge the precise situation when they are very much nearer than they are now. Not said yesterday that Britain was prepared to sink Argentine ships, prepared to storm the islands if necessary. Do you agree with that? We have to recover those islands. La triada de poder la completaba Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, quien tenía una estrecha relación con Thatcher, pero que también buscaba evitar un conflicto entre dos aliados occidentales en plena Guerra Fría. Para intentar mediar en los primeros días de tensión, envió al secretario de Estado Alexander Haig en un intento de frenar la escalada y encontrar una solución diplomática antes de que la guerra estallara. Pero era tarde. La Operación Rosario, ejecutada el 2 de abril de 1982, fue la puesta en marcha del plan de recuperación de las Malvinas impulsado por la Junta Militar con Galtieri a la cabeza. Se trató de un desembarco militar argentino en las islas con el objetivo de tomar el control del archipiélago y reafirmar la soberanía argentina después de casi 150 años de ocupación británica. Muchos analistas sostienen que la guerra no fue un acto planificado a largo plazo, sino una estrategia de propaganda del gobierno de facto para recuperar el apoyo popular, que se había erosionado tras 6 años de dictadura, crisis económica y denuncias por desapariciones forzadas. La Junta Militar creía que el Reino Unido no respondería con una acción militar contundente y que la ocupación de las islas sería negociada rápidamente en el plano diplomático, con un eventual reconocimiento de soberanía para Argentina. La idea era construir
construir consensos y obtener un apoyo masivo de la población a través de un sentimiento patrio que unía un país fracturado y en el que los horrores de un régimen genocida empezaban a notarse. Sin ir más lejos, el 30 de marzo de 1982, mientras que en las Georgias escalaba la tensión, una multitudinaria marcha llenó la Plaza de Mayo bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo. La protesta apuntaba directamente contra el gobierno militar de Galtieri, y aunque los militares reprimieron a los manifestantes, parecía estar dibujándose una inminente caída del régimen. Pero apenas 3 días después, el mismo Galtieri se envalentonó ante otra Plaza de Mayo repleta, pero esta vez para vitorearlo y escuchar su declaración de guerra. El gobierno de Gran Bretaña, la señora Thatcher, y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque o una sola palabra ultrajando su honor y su reputación. Hasta ahora. Pero le pido como presidente de la nación al gobierno y al pueblo inglés la moderación en sus expresiones y la moderación en sus hechos. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Mientras tanto, en Malvinas, la Operación Rosario daba sus primeras señales de éxito. El 2 de abril, el desembarco comenzó en Puerto Enriqueta, donde un grupo de buzos tácticos y comandos anfibios argentinos avanzó sobre el territorio isleño. Hubo enfrentamientos con la guarnición británica, incluyendo tiroteos en distintos puntos de la isla, hasta que finalmente llegaron a la residencia del gobernador británico, Rex Hunt. Al día siguiente, los militares llevaron a Malvinas a más de 40 periodistas de diferentes medios gráficos, radiales y televisivos para mostrar la recuperación de las islas. Solo les permitieron estar algunas horas, excepto a quienes trabajaban para los canales estatales del momento. Las radios argentinas celebraron el operativo como un triunfo, replicando la frase «La bandera argentina ya ondea en las islas». Sin embargo, mientras que en Argentina el clima era de euforia y se hablaba de la gloriosa recuperación de las Malvinas, en Gran Bretaña los medios calificaban la acción como una humillación nacional. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Alexander Haig intentó mediar en el conflicto, pero las posiciones parecían irreconciliables. Y mientras Thatcher enviaba una flota de recuperación, Galtieri nombraba a Mario Benjamín Menéndez como titular del Comando Conjunto Malvinas, confiándole la defensa de las islas. Las cartas estaban echadas y la guerra era inevitable. Totalmente extasiado, el presidente de facto pronunció una frase que quedaría para la historia. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Durante todo el día, la gente se quedó en Plaza de Mayo festejando la recuperación de las islas. Y la gente que no se retira de la histórica Plaza de Mayo, allí están, quieren alargar, expander este momento de júbilo para nuestra nación, luego de la recuperación de un sector territorial que nos pertenecía. Desde horas tempranas, les digo, un público que fue renovándose a la salida de sus obligaciones, de sus quehaceres, quiso acercarse hasta este sector de nuestra Buenos Aires para testimoniar su reconocimiento por el logro obtenido. Estoy sumamente contento como ex soldado del Regimiento 14 de Infantería. ¡Viva la patria! Es un día glorioso para nosotros. Y Galtieri hasta bajó a saludar. En estos momentos ha salido el excelentísimo señor presidente de la Nación, no por el balcón, sino por la puerta de la Casa Rosada, a saludar a su pueblo. Todos lo han vitoreado. Los vítores de Argentina, 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 son incesantes. Para después volver a salir al balcón. El excelentísimo señor presidente de la Nación, todos los argentinos, de acuerdo en todo, las Malvinas son nuestras. Los
días que siguieron a ese fueron dentro de todo tranquilos. Reino Unido comenzaba a movilizar su flota y a preparar su ofensiva, y en las islas los habitantes convivían con los soldados argentinos. Monseñor Spregan, el obispo católico de la isla, what's the solution then? ¿Cuál sería la solución en su opinión entonces? I think a peaceful solution is the only way to talk. That's the only way. La única solución es la pacífica, hablar, hablar y hablar. We have always made Argentine people welcome here. Siempre los argentinos han sido bienvenidos aquí, siempre. Because the local people are that way. Porque la gente local es así. We've got to love one another. Nosotros debemos amar a cada uno de nosotros y no odiarnos. Argentinos los estamos tratando bien. Well, so far. Hasta ahora bien. Yeah, so far. Interfere with me. I'm an old... Nunca han interferido conmigo. Yo soy un jubilado o un anciano. What do you think will happen? ¿Qué piensa que pasará en el futuro? No idea. No tengo la menor idea. Pero lentamente empezaba a gestarse una desconexión entre lo que decían los medios argentinos y lo que realmente ocurría en el frente de batalla. Mi país me necesita. ¿Qué puedo hacer por mi país? Seguir estudiando, seguir aprendiendo, con voluntad, sin claridad, haciéndolo con más fuerza que nunca, tomando conciencia de que esta lucha también es tuya. El país en acción es el motor de la victoria. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Mientras en el continente la euforia crecía con cada parte de guerra transmitido en televisión y radio, en las islas la realidad era otra. Las tropas argentinas estaban mal equipadas, la logística era deficiente y la superioridad militar británica se hacía cada vez más evidente. ¿De dónde sos? Soy de la provincia del Chaco, estoy haciendo el servicio militar en Corrientes. ¿Acaban de llegar? No, llegamos ayer a la tarde. ¿Y se encuentran entonces aquí desde ese momento? ¿A dónde van a estar destinados? Posiblemente vayamos a la Gran Malvina. Sabemos poco, pero según los comentarios pasemos a la Gran Malvina. ¿Esto era lo que ustedes imaginaban? Por los conocimientos que teníamos, sí. Nos imaginábamos un clima frío y algo inhóspito y estamos aquí para defender la patria. ¿Cuál es el ánimo que reina entre ustedes? ¿Qué están esperando que pase? Como primera medida queremos que todo se solucione en paz, pero si hay que pelear por las Malvinas, estén seguros que vamos a pelear. Ya deben estar extrañando quizás sus casas, ¿no? Bueno, de extrañar no tenemos por qué extrañar porque estamos por un compromiso acá y la tenemos que cumplir. Prácticamente nos sentimos todos hermanados, los oficiales son nuestros padres en este momento, nos aconsejan a cada instante, qué sé yo, inclusive tuvimos misa hace momentos y que no podemos extrañar nada, es algo ínfimo. Galtieri, mientras tanto, visitaba a los soldados. Se ha confirmado para mañana a la mañana la llegada del presidente de la Nación a las Islas Malvinas. Un viejo sueño se cumple en su vida. Bueno, creo que es el de varias generaciones de argentinos, no es el mío solamente. Y ahora desciende, señores, el general Galtieri, quien se saluda y se abraza con el general Menéndez, gobernador militar de las Malvinas. Saluda a la oficialidad, general Galtieri, visiblemente emocionado, claro. Y coronando esta cena aquí en las Malvinas, la bandera de la patria. Capitán Villalba, capitán auditor Escurrio, teniente primero auditor Freites. Y la gente comenzaba a notarse como voluntaria para ir a la guerra. Y nos encontramos con chicos que se están ofreciendo como voluntarios. ¿Qué edad tienen vos? 16. ¿Nombre? Manrique González Avellaneda. Boyan Carlos Alberto. Pino Nicolás. 17. Guillermo Boscarelli, 17. ¿Vinieron a ofrecerse como voluntarios para ir a Malvinas? Sí es. ¿Saben realmente qué está pasando allá o lo que puede pasar? Eso sabemos todo, ¿no? Estamos formados de todo y tratamos de hacer lo que más podamos con tal de ayudar al país, ¿no? Tratamos de ofrecernos en el frente, pero eso ya es para mayores de 19 para arriba. Y ahora tratamos de, en parte de reservistas administrativos, tratar de hacer lo que podamos. ¿Lo dijiste a tus padres? Sí, me brindaron todo el apoyo. ¿Cuánto tiempo se quedarían en Malvinas? Lo que sea necesario. ¿Usted sabe que la situación es difícil en el sur? Por eso mismo quiero ir. ¿Qué podría hacer allá? Yo tengo 4 chicos y tengo esposo. Me darían vivienda y trabajo en cualquier cosa. ¿Le gustaría quedarse a vivir en Malvinas? Quiero ir a vivir a Malvinas. ¿Qué podrían hacer en Malvinas? ¿Qué oficio tienen? Yo soy plomero gasista. Amén de eso, vamos a ver si se puede ayudar de alguna otra manera. Yo igualmente en la misma especialidad yo soy contable, pero para lo que necesiten. ¿Qué hace un chileno ofreciendo su vida para que nuestro país retenga las Islas Malvinas? Yo tantos años que estoy
estoy acá me siento, no digo obligado, sino agradecido al país. Se me ha dado una familia, mi esposa es argentina, tengo un chico de 17 años argentino. Pienso que mi corazón lo siente y que tengo que estar allí para hacer algo, lo que sea. ¿Cuál es tu profesión? Estoy estudiando el profesorado de educación física. ¿Qué es la aptitud que vos podrías poner a disposición de nuestras Fuerzas Armadas? Como ayudante de enfermería o cualquier otra cosa que se necesite. ¿Tenés estudios al respecto? No. Pero muchas ganas de prestarle un servicio al país. Yo personalmente estoy acá presente porque quiero combatir, porque soy un hombre de acción. ¿Tiene bien en claro por qué combate? Mire, yo soy un muchacho muy arraigado a esta tierra y no hace falta palabras para decir por qué voy a pelear. Y así se dieron en paralelo dos peleas simultáneas, la bélica en el campo de batalla y la de la información, donde la junta militar buscaba sostener el ánimo popular con una narrativa triunfalista. Una vez en el año 1810, alguien puso en duda la presencia del pueblo y otro contestó: haced sonar las campanas del cabildo y el pueblo sabréis dónde está. Aquí está el pueblo argentino acercándose poco a poco. El grito es constante: Argentina, Argentina. Ayúdelo, ahí le di la notita. Por favor, general, te lo pido. Por Dios, general, ayúdelo, tiene 25 años. Voy a hablar especialmente, señora, y va a tener mi contestación firmada por mí, señora. En los 2 meses y 14 días que duró el conflicto pasó de todo. Fueron 2 meses y medio que en cualquier otro lugar del mundo podrían haber equivalido a años. El conflicto armado como tal estalló el 1 de mayo, cuando comenzó el bombardeo británico sobre Puerto Argentino. 8:23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino. Antes habían sido 2 aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte. Ahora el tiroteo es mucho más intenso. Contestan nuestras baterías antiaéreas y se ve el refulgir de sus disparos en el aire, que ahora se hace más intenso. Parecen fuegos de artificio. Más allá se ve una humareda que se levanta en el lugar donde se encuentra el aeropuerto. Estaría en llamas en este momento. Ahí se ve el avión atacante. Pasa, se pierde hacia la derecha. Otro avión más. Ahí pasó. Misiles nuestros se dirigen en busca del avión enemigo. Mientras tanto, en las calles reina la más absoluta tranquilidad. Me dirijo al hospital por si hay necesidad de algo, pero estamos tranquilos, así que se queden tranquilos. Y en nuestra nación argentina nosotros sabemos lo que estamos haciendo y acá, aunque tenemos la lógica preocupación, nosotros vamos a cumplir nuestro deber. Así es, padre. Hasta luego. A partir de ahí, los enfrentamientos se intensificaron. Hubo ataques de fragatas inglesas y la caída de 5 aviones Harrier británicos. Pero ¿cuántas bajas le podríamos haber infligido al enemigo? Aparentemente le hemos infligido 3 bajas, 2 con misiles y una posiblemente con cañón de defensa aérea. ¿Usted estuvo en uno de esos cañones? Me confirmaron que uno de mis misiles ha bajado uno de los aviones enemigos. ¿Qué siente, subteniente, después de haber abatido un avión inglés? Y siento que vamos a seguir bajando muchos más. Muchas gracias y mucha suerte y ojalá se cumpla. Principal Almada, usted volteó un Harrier, ¿esto es cierto? El 1 de mayo. Bueno, eso es correcto, con la invocación de la Virgen en el cañón, volteamos un avión. Luego, después de eso, de voltear el avión, vimos cómo cayó, pero acercó otro avión. Y al dispararle, tuvimos un pequeño desperfecto que no salió el proyectil, pero sin embargo mantenimos dentro del cañón. O sea, nunca abandonamos la pieza, nos arrojó un cohete al parecer aproximadamente 150 metros nuestro. No abandonamos en ningún momento, repito nuevamente, el cañón. A pesar de que no pudimos utilizar, seguí intentando lo mismo. La verdad es que en este momento se estoy un poco emocionado, ¿no es cierto? Por la Virgen y gracias a Dios estamos vivos y es un milagro. Las armas de la nación han contestado hoy un nuevo acto de guerra de Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Han usado y siguen usando el fuego contra nosotros y le hemos respondido. La inmensa mayoría de los pueblos de América nos dieron una respuesta franca y clara, una respuesta solidaria y fraternal.
Nuestra causa ha dejado ya de ser un problema argentino. Se ha convertido en una causa de América y del mundo. Pero también se dio un acontecimiento tan doloroso como injusto, incluso en el contexto de una guerra: el hundimiento del Ara General Belgrano. Este episodio, que quedó marcado en la historia, fue el resultado de una orden directa de Margaret Thatcher para que un submarino nuclear británico torpedeara el crucero argentino, a pesar de que este se encontraba fuera de la zona de exclusión delimitada por los propios británicos. El ataque ocurrió el 2 de mayo y murieron 323 tripulantes argentinos, convirtiéndolo en la mayor tragedia humana de toda guerra. La desproporción del ataque llevó a que rápidamente fuera calificado como un crimen de guerra, bajo la idea de que su propósito fue más político que militar. Thatcher buscaba enviar un mensaje claro: Gran Bretaña no tenía intención de negociar y estaba dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias. Además de la devastadora pérdida de vidas, la destrucción del Ara General Belgrano dejó a la Armada Argentina sin capacidad de operar en alta mar, otorgando a los británicos una superioridad naval absoluta. Nunca antes ni después se repitió un ataque de estas características en ninguna otra guerra, por cruenta que fuera. Y este fue también el golpe final para cualquier posibilidad de una solución pacífica. La junta militar, ante la escalada del conflicto, ordenó endurecer su discurso y los medios argentinos intensificaron su propaganda, resaltando únicamente los episodios en los que las tropas argentinas obtenían victorias. La vida de los argentinos parecía haberse detenido para seguir minuto a minuto lo que sucedía en las islas. Pero me cago en... ¡Fuego! ¡Hala, boludo! ¡Mira! Y así el clima nacional pasó del fervor patriótico al convencimiento de que la recuperación era posible. Miles de argentinos colgaban banderas celestes y blancas en sus balcones, los programas de televisión reforzaban la idea de que la guerra se estaba ganando y las cartas de civiles llegaban en cantidades masivas al frente. Yo soy el responsable de las dos cosas, así que si pasan frío o pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Sin embargo, la realidad en Malvinas era cada vez más sombría. Soldado, ¿desde qué día están las Malvinas? Desde el 2 de abril. O sea que ya lleva todo el tiempo que están los soldados aquí defendiendo la soberanía, ¿es así? Así es. Me imagino que a esta altura se han sumado tantas experiencias que es difícil seleccionar una, pero ¿cuál fue la que más te impresionó? Bueno, la que más me impresionó fue la de cuando nos atacaron el 1 de mayo. Fue el bombardeo naval y aéreo también. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hay que hacer para vencer el miedo? Y hay que tener fe en Dios y creer en nuestra soberanía, que defendiendo la patria vamos a tener fe y vamos a ir adelante. ¿Cuáles son los momentos más duros del día? Los momentos son varios, de día y de noche, momentos duros. Es más cuando nos bombardean. Pero ya eso tenemos las posiciones bastante aseguradas, así que no tenemos problema por eso. ¿Ustedes piensan que hay un precio para defender la soberanía de estas islas o no hay precio que sea inaceptable? Todo precio vale. No hay precio. No hay precio que vale para defender la soberanía. Sí, si es necesario perder todo lo que tenemos, perdemos, pero nunca nos vamos a entregar lo que es nuestro. Gracias, soldado. No, al contrario, gracias a ustedes. Entre titulares triunfalistas, fotos que luego se descubrirían antiguas, falsas o sacadas de contexto e información de dudosa procedencia, quizás el evento mediático más llamativo fue las 24 horas de las Malvinas. Durante toda una jornada, el 8 y 9 de mayo, la transmisión encabezada por Lidia Pinky Satragno y Jorge Cacho Fontana buscó recaudar fondos para ayudar a los soldados que en ese mismo momento combatían en las islas. Hubo desde donaciones millonarias de celebridades hasta pequeños aportes de personas que querían colaborar con lo poco que tenían. Además de joyas y cheques, el programa recibió cartas, chocolates y hasta cuadros, en una muestra de solidaridad que atravesó todas las clases sociales. Sin embargo, nada de eso llegó nunca a destino. El destino real de esas donaciones sigue siendo un tema oscuro de la historia argentina y un capítulo que será tratado en un próximo video. ¿Cómo te llamas? Nora. Muchas gracias.
por esta adhesión. Un par de aros de oro, de inmediato lo volcamos. Me siento profundamente orgullosa de mi país y más argentina que nunca, como todos ustedes. Quiero darte una cosa para tu balanza, algo que yo amo profundamente. Es un premio que me regaló Venezuela a raíz de lo del shock, que fue fantástico para mí. Lo dice atrás. ¿Qué dice la inscripción? Dice shock de gracias, Venezuela 71. Y no puedo hablar porque... Creo que lo dijeron todo, pero conmovido con este programa, viéndolo ayer, todo lo que traía la gente, cosas muy valiosas y cosas que quieren mucho. Yo creo que si a toda esta gente y a todos nosotros nos piden la vida, seguro la daremos. Diego inició prácticamente las donaciones con una donación personal de 100 millones de pesos. Y hasta una fecha patria tan importante como el 25 de mayo quedó en medio del conflicto. Porque este 25 de mayo no se parece en nada a los 25 de mayo que hemos vivido en nuestra propia vida y ya no somos adolescentes. Es un 25 de mayo tan distinto que muy seguramente fue esto lo que sintieron otros argentinos el 25 de mayo de 1810. En paralelo, la guerra mediática continuaba, al igual que la cobertura internacional, que al venir a nuestro país se enteraba de los cada vez más reclamos por desaparecidos. Malvinasoorlog wordt de omvang van de verliezen slechts overtroffen door de omvang van de leugens. De Britten beweren dat ze een geslaagde landing hebben uitgevoerd en dat ze een nieuw bruggenhoofd hebben gevestigd bij Fitzroy Bay. Según se informa hoy en Buenos Aires, las tropas que defienden el baluarte de Puerto Argentino han rechazado 3 ofensivas parciales llevadas a cabo por las tropas británicas contra la capital de Malvinas. Los enfrentamientos se produjeron en la zona pantanosa de Murray Bridge. Por otro lado, el posicionamiento de distintos países de la región durante la guerra tuvo un impacto que resuena hasta el día de hoy. Mientras algunos gobiernos apoyaron activamente a Argentina, otros se alinearon con Gran Bretaña o mantuvieron una postura ambigua. Uno de los casos más notorios fue el del dictador de Chile, Augusto Pinochet, quien brindó apoyo a Gran Bretaña proporcionando información estratégica obtenida a través del espionaje aéreo. Desde bases en el sur de Chile, los británicos accedieron a datos de radar y vigilancia que les permitieron detectar movimientos de la flota y la aviación argentina. Por otro lado, Perú fue uno de los aliados más activos de Argentina, enviando aviones Mirage, municiones y material de guerra para reforzar la defensa en Malvinas. Además, el presidente jugó un papel clave en los intentos de paz. Antes del hundimiento del Ara General Belgrano, propuso un primer cese del conflicto, que podría haber abierto la puerta a una negociación. Sin embargo, tras el ataque británico del 2 de mayo, la guerra escaló a un punto sin retorno. En ese momento, Uruguay se proclamó. El gobierno de la República Oriental del Uruguay condena el ataque armado perpetrado contra el territorio americano de las Islas Malvinas. La República ha reconocido y sostenido reiteradamente los derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Y hasta el Papa Juan Pablo II habló al respecto. Y señores, nosotros inevitablemente debemos acudir ahora al Vaticano, porque su santidad el Papa está legítimamente preocupado por lo que ocurre en el Atlántico Sur. Vean ustedes. Estamos todos profundamente golpeados y doloridos por las tristes noticias que llegan sobre el desarrollo del conflicto anglo-argentino en el Atlántico Sur. Unámonos, hermanos y hermanas, en la plegaria al Señor por las víctimas de una y otra parte, por la paz y porque la buena voluntad triunfe sobre las dificultades que se interponen a su restablecimiento y porque la mediación que el secretario general de la ONU anunció estar estudiando sea plenamente coronada por el éxito que todos esperamos. Y es que desde la Organización de las Naciones Unidas intentaron mediaciones. Hubo al menos 3 intentos concretos de alto el fuego, el 6 y el 26 de mayo y el 5 de junio, pero ninguno prosperó. Unos días después de aquel último intento de negociación, comenzó el tramo final de la guerra con la batalla por Puerto Argentino. El desgaste de las tropas argentinas era evidente tras semanas de combates y bombardeos constantes. ¿Cuál es la misión que cumplen aquí? Y vigilar. ¿Sufre mucho el frío, por ejemplo? Sí, un poco. ¿Cómo hacen para protegerse del frío? Esto, la ropa, después tenemos el abrigo que le llaman el... Bueno, no puedo. ¿Cómo ven los días venideros? ¿Qué esperan de los días venideros? Y pienso que todos los días casi es lo mismo que ahora, ¿ves? Pienso que todos los días son lo mismo.
¿Piensan en la posibilidad de un combate? No sé. El punto de inflexión fue la toma británica de Pradera del Ganso y Darwin, lo que consolidó su control sobre el interior de las islas y dejó a las fuerzas argentinas acorraladas en Puerto Argentino. El principio del fin llegó con el ataque nocturno del 11 de junio de 1982. En una serie de enfrentamientos brutales, las tropas argentinas sufrieron derrotas consecutivas en los montes Longdon, Dos Hermanas y Harriet. Desde esa madrugada, el avance británico parecía imparable. Las tropas argentinas, compuestas en gran parte por jóvenes conscriptos mal entrenados, con armamento obsoleto, poca munición, hambre y expuestos a un clima extremo, comenzaron a debilitarse rápidamente. La moral estaba quebrada y la falta de una estrategia clara desde el alto mando argentino acentuó el caos en la defensa de Puerto Argentino. Y a pesar de la crítica situación, Galtieri insistía en resistir hasta las últimas consecuencias. Mientras tanto, el Papa visitaba Argentina. La realidad en el campo de batalla era extrema. Las tropas estaban exhaustas y rodeadas. Finalmente, el 14 de junio de 1982, el general Mario Benjamín Menéndez, gobernador militar de las islas, firmó la rendición ante el comandante británico Jeremy Moore. La guerra había terminado y el castillo de naipes que la junta militar había construido para sostener la contienda se desmoronaba definitivamente. El teniente general don Leopoldo Fortunato Galtieri. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. No tenemos solo el bronce de las antiguas glorias, tenemos nuestros héroes, hombres de carne y hueso del presente, nombres que serán esculpidos por nosotros y las generaciones venideras. Pelearon contra la incomprensión, el menosprecio y la soberbia. Enfrentaron con más coraje que armamento la abrumadora superioridad de una potencia apoyada por la tecnología militar de los Estados Unidos de Norteamérica, sorprendentemente enemigos de la Argentina y de su pueblo. Lo que defendemos nos pertenece, estará siempre a nuestro alcance y más temprano o más tarde lo vamos a conseguir. Es hora de asumir hasta las últimas consecuencias nuestra identidad y madurez de argentinos. Quien no contribuya a hacerlo será apartado y calificado de traidor. Pidamos a Nuestra Señora de Luján que abogue ante Dios nuestro Señor por las vidas y el triunfo de sus fieles y agradezcámosle que nuestras almas estén reconfortadas por la reciente presencia de su santidad. La dignidad y el porvenir son nuestros y ellos nos darán la paz y la victoria. Gracias, buenas noches. El final de la guerra marcó también el comienzo del fin para la dictadura militar. El ejército, que había asumido la conducción total en el último tramo del conflicto, se vio obligado a reorganizar el gobierno tras la derrota. As word of the Argentine defeat leaked out in Buenos Aires, thousands of demonstrators began to gather outside the presidential palace. President Galtieri was scheduled to make a speech, but the demonstrator, as many as 5,000 of them, began screaming, "Traitor, this is the end of the military dictatorship." Police moved in with clubs and tear gas. They dispersed the crowd. Earlier in the day, when the crowd was smaller, the question was the same. Will the junta last? And if so, for how long? Mrs. Thatcher, just back from telling the Commons, was exuberant. We have a microphone here. Marvellous forces, every single one of them. It's just been everyone together, and that's what matters. We knew what we had to do, and we went about it and did it. Just listen to everyone. I must go down and talk. As Mrs. Thatcher savoured her moment of triumph with the crowds outside number 10, her opponents in Buenos Aires were getting a very different reception.
General Galtieri had intended to address the crowds from the balcony of the presidential palace, but because of the anger and stream of abuse directed at the Argentine leadership, the president took the precaution of addressing the nation from the safety of a television studio, far from the noise and violence of the scenes outside. Right to the end, the Argentine people had been led to believe they were winning. It made the shock of defeat that much less bearable. La crisis política se aceleró y Galtieri renunció el 17 de junio de 1982, debilitado por la humillación militar y la galopante crisis económica. El ejército comunica que en el día de la fecha, el señor teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri ha resuelto pasar a situación de retiro voluntario. El último presidente de facto fue Reinaldo Viñone, quien asumió con la tarea de administrar la transición a la democracia. La dictadura ya tenía los días contados. El fracaso en Malvinas, sumado a años de terrorismo de Estado, violaciones a los derechos humanos y colapso económico, hizo que la caída del régimen fuera inevitable. Pero mientras el país entraba en una etapa de convulsión política y social, ¿qué pasaba con quienes habían sobrevivido en el campo de batalla? Aquí se abre uno de los capítulos más complejos y tristes de la posguerra, el tratamiento que recibieron los excombatientes. Durante los primeros años, el regreso de los soldados no estuvo marcado por homenajes ni reconocimiento, sino por silencio y abandono. La dictadura impuso un pacto de olvido, ordenando a los combatientes no hablar de lo que vivieron. Muchos volvieron sin apoyo psicológico, sin asistencia del Estado y sin siquiera ser reconocidos oficialmente como veteranos de guerra. Y así se inició un periodo que muchos analistas llaman desmalvinización, una omisión consciente y orquestada que implicó borrar la guerra del discurso público, silenciar a los excombatientes y evitar cualquier referencia al conflicto en los medios. Mientras en el continente se imponía el olvido, en las Islas Malvinas quedaban los cuerpos de 649 soldados argentinos. Más de la mitad fueron enterrados en tumbas sin nombre en el cementerio de la Isla Soledad. En cada cruz anónima, una misma inscripción: soldado argentino solo conocido por Dios. Despojados de homenajes, reconocimiento o siquiera la consideración de haber realizado un acto heroico, 7.800 sobrevivientes retornaron a Argentina en un operativo secreto. No hubo bienvenida, ni desfiles, ni actos oficiales. Llegaron de noche, en barcos y aviones militares, directo a sus casas o a hospitales, con heridas visibles e invisibles. ¿Dónde está su casa? Mar del Plata. Dígame qué calle. García Lorca, 76-73. ¿Y cuál era su escenario de guerra? Puerto Darwin, Ganso Verde. ¿Su nombre, soldado? Soldado Quiñones, Brigada 601. ¿Su edad? 19 años. ¿Su nombre, soldado? Soldado Bardini Miguel Ángel. Un poco quemada la cara. ¿O es así naturalmente usted? No, así naturalmente. Ha venido de una zona fría, ¿verdad? ¿Dónde estaba destinado? En Sarmiento, provincia del Sur. Regimiento de Infantería 25. ¿Y en qué momento llega a Malvinas? ¿Qué día? No lo recuerdo bien. ¿No lo recuerda exactamente? ¿Con qué grupo estaba? ¿Dónde estaba? En la zona de Darwin, con el grupo de la sección del Teniente Esteves. Si me tuviera que decir un calificativo acerca de su Teniente Esteves, ¿qué le diría? Que es un tipazo, que fue un tipazo. Y que lo seguirá siendo. Y que lo seguirá siendo. ¿Tiene parientes dónde en este momento escuchándole o viéndole? Bueno, tengo parientes en mi propio pueblo, en Riville, Córdoba. ¿Quién estará viendo en este momento? Espero que mi novia. ¿Qué le diría a su novia? Que me espere que pronto... Mírele a la cámara, por favor. Que me espere que pronto voy a estar con ella. A su llegada, muchos recibieron órdenes explícitas de no hablar públicamente sobre lo que vivieron en la guerra. Era un pacto de silencio impuesto por la misma dictadura que los había enviado a combatir. Con el triunfo de Raúl Alfonsín en 1983, el juicio a las juntas llevó a la condena de los principales responsables de la dictadura. Pero el tema Malvinas seguía siendo tabú. En un país que intentaba reconstruirse tras los años de plomo, la causa de las islas quedó relegada a un segundo plano, como si el reclamo de soberanía hubiera comenzado y terminado con la guerra. Por años, un manto de incomodidad rodeó todo lo referido a la perdida perla austral. En los actos escolares del 2 de abril se entonaba la marcha Malvinas, pero en la sociedad la herida seguía abierta, y aún lo está. Galtieri y los otros dos miembros de la Junta Militar durante la guerra, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lamy Dosso, fueron condenados a 12 años de prisión bajo la figura de negligencia, al haber desatado un conflicto sin dimensionar la escalada de violencia que causaría.
Años después, todos fueron indultados por el expresidente Carlos Saúl Menem. Más adelante, Galtieri sería procesado por genocidio, asesinato y desapariciones forzadas. Murió en 2003, mientras cumplía el arresto domiciliario. Años atrás, había sido objeto de varios escraches. Galtieri, ¿no le parece que usted le quita imagen a este acto? Perdón, no le voy a formular declaración. Todos los argentinos estamos esperando. ¿Por qué sigue viniendo a los actos? Me invitan, si no, no vengo. ¿Quién lo invitó? Terminado. ¿No le parece que es tiempo de una autocrítica, de que hay que desaparecer de los lugares? ¿No le parece que en el 82 fue un acto de inconsciencia? ¿No le parece que pasó mucho whisky por ese cerebro y tomamos decisiones equivocadas? Te están mintiendo. Si no, ¿estoy mintiendo? No tomaba whisky, tomaba decisiones desacertadas. No sé por qué me mira así. 38 millones de argentinos lo podemos mirar a usted así. Yo también a usted. Tenemos que estar en cana, ¿no? Qué generoso que es Argentina, ¿no? No insulte. No, le estoy diciendo que Argentina es un país generoso porque usted puede estar libre. En cambio, los muertos de Malvinas no, están enterraditos. No venga más, Galtieri. Desaparezca del mundo. Váyase a vivir a las Islas Caimán, vaya a otro lado, acá no. A un lugar donde haya justicia y lo metan en cana como usted se lo merece. En términos sociales, el debate en torno a Malvinas tuvo un importante impulso en 2005 con el estreno de la película Iluminados por el Fuego. La película, basada en el libro homónimo de Edgardo Esteban, un excombatiente que relató en primera persona su experiencia en la guerra, tuvo un fuerte impacto y trajo nuevamente a la esfera pública una discusión que por mucho tiempo había quedado postergada. No solo la conciencia sobre lo ocurrido en el conflicto y el reclamo soberano sobre las islas, sino también la realidad de los excombatientes, marcada por el abandono estatal, las secuelas psicológicas y el alto índice de suicidios. De hecho, poco después del estreno de la película, un informe del Centro de Excombatientes de Malvinas reveló datos alarmantes sobre la situación de los veteranos. Según el estudio, un 37% de los excombatientes había estado involucrado en situaciones de violencia doméstica, un 26% portaba armas y había un alto número de casos de adicción al alcohol y a las drogas. Además, entre 350 y 454 soldados se habían quitado la vida después de la guerra, superando en cantidad a los combatientes argentinos caídos en la batalla final por Puerto Argentino. Una referencia cinematográfica anterior, aunque con un enfoque completamente distinto, fue la película Falkland, estrenada en el año 2000. Filmada de manera clandestina en las Islas Malvinas, el film dirigido por José Luis Marqués y protagonizado por Fabián Estratas, narraba la historia de un porteño que viajaba a las islas con el objetivo de seducir a mujeres malvinenses y poblar de argentinos el archipiélago, en una suerte de venganza simbólica contra el Reino Unido. God, I don't want this night to be over. Do you want to see me again? Yeah, I really would love to. I really enjoy seeing you. Are you sure you don't want to come up? Bajo el prisma que sea, es evidente que el conflicto por Malvinas sigue vigente en la sociedad argentina. En las últimas 2 décadas, la conciencia sobre lo ocurrido en la guerra y el reconocimiento de los excombatientes como héroes de guerra ha crecido en la memoria colectiva. Los grafitis en las calles, las referencias en la cultura popular y las menciones constantes en distintos espacios han mantenido viva la causa. En las escuelas, el tema de la soberanía nacional pasó a ser parte de la currícula escolar, incluyendo a niños desde el nivel inicial, marcando un cambio significativo en la transmisión de la memoria histórica. Más allá de las coyunturas políticas, el reclamo por Malvinas sigue presente en el imaginario colectivo argentino, como una herida que atraviesa generaciones, y así un nuevo capítulo se abre en esta historia, que no comenzó en 1982, sino mucho antes, cuando unas tierras remotas aparecieron entre el viento y el mar.